Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de cómo afectan las radiaciones ionizantes en los niños, pero primero debemos saber qué es una radiación ionizante. Una radiación ionizante es un tipo de energía que se libera en los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas alfa, beta o neutrones. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúclidos. Cada radionúclido se caracteriza por su semivida y por el tipo de energía que transmite la radiación. Puede producirse en distintas circunstancias, en el hogar o en lugares públicos, exposición pública, en los lugares de trabajo, exposición ocupacional y en los establecimientos de salud, exposición médica. Además, esta exposición puede ocurrir por vía interna o externa. Por vía interna se produce cuando un radionúclido es inhalado, ingerido o entra en algún otro modo del torrente sanguíneo, por ejemplo, a través de una inyección o una herida. La exposición interna cesa cuando el radionúclido se elimina del organismo, ya sea espontáneamente, por ejemplo, en los excrementos o gracias a un tratamiento. En la exposición interna se puede producir por un material radioactivo presente en el aire, en forma de polvo, líquido o aerosol. Se deposita sobre la piel o en la ropa. Generalmente, este tipo de material radioactivo se puede eliminar del cuerpo simplemente lavándose. Les hablaré sobre algunos ejemplos de fuentes de radiación ionizante a lo que los niños pueden estar expuestos, comenzando con radiografías y tomografías computarizadas. Los niños a menudo requieren radiografías o tomografías para el diagnóstico médico, como radiografías dentales o de huesos rotos o para evaluar problemas de salud. Aunque estas pruebas son seguras y se realizan con dosis bajas de radiación, la exposición repetitiva a lo largo del tiempo puede sumar dosis significativas. Número 2. La radioterapia. En el caso de los niños con cáncer, la radioterapia puede ser necesaria para su tratamiento. La radioterapia utiliza rayos X o partículas para destruir células cancerosas. Esto sería la exposición ocupacional o ambiental. Los niños pueden estar expuestos a fuentes de radiaciones ionizantes en su entorno, como es lo que se encuentra en algunas ocupaciones, como por ejemplo los trabajadores de plantas de energía nuclear, o como resultados de accidentes nucleares o radiológicos. Otro ejemplo sería la exposición a material radiactivo. En casos muy raros, los niños pueden entrar en contacto con materiales radiactivos, ya sea accidentalmente o como resultado de actividades físicas, lo que puede ser peligroso. Siempre es esencial seguir las pautas de seguridad y las recomendaciones de los profesionales de la salud para garantizar que los niños estén protegidos de exposiciones innecesarias a radiaciones ionizantes. La exposición a radiaciones ionizantes en niños pueden tener efectos perjudiciales en su salud debido a la mayor susceptibilidad de los tejidos en desarrollo a los daños causados por la radiación. Los efectos previsibles de la radiación ionizante en niños pueden incluir cáncer. Los niños tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer como resultado de la exposición a la radiación ionizante, ya que sus células en crecimiento son más sensibles a los daños. El riesgo del cáncer se incrementa especialmente en aquellos órganos en crecimiento que están expuestos a la radiación. Daño genético. La radiación ionizante puede causar daños en el ADN, lo que puede tener implicaciones genéticas tanto para el niño expuesto como para sus futuros descendientes. Retraso en el crecimiento y desarrollo. La exposición a la radiación durante el desarrollo temprano puede provocar retraso en el crecimiento, en el desarrollo físico y mental de un niño. Daños a órganos y tejidos en desarrollo. Los órganos en crecimiento como el cerebro, el corazón y los huesos son más vulnerables a los efectos de la radiación, lo que puede resultar en daños permanentes. Riesgo de enfermedades a largo plazo. Los efectos de la radiación en la infancia pueden no manifestarse inmediatamente, sino que pueden aumentar el riesgo de enfermedades
a largo plazo en la edad adulta, como enfermedades cardiovasculares o trastornos tiroideos. Por otra parte, tenemos los efectos imprevisibles. Estos efectos imprevisibles o los efectos estocásticos serán aquellos que se caracterizan por el hecho de que la probabilidad de que ocurra el efecto dependerá de la dosis de radiación, ya que un aumento en la exposición a radiación conducirá a un aumento de la probabilidad de transformación de alguna célula del organismo. Afortunadamente, la posibilidad de que se produzcan efectos estocásticos es baja, pero existe y aumenta con las sucesivas exposiciones a los rayos X, ya que las dosis son acumulativas de por vida. Entonces, entre los efectos estocásticos o imprevisibles tenemos que va a tener un daño al nivel del ADN celular. Y se va a dividir en dos, en efectos somáticos cancerígenos, que se van a manifestar en órganos y en tejidos, y efectos hereditarios que se van a manifestar en la descendencia de las personas expuestas. Esto no ocurre en los hijos ya nacidos. Bueno, por otra parte tenemos una tabla de características de los efectos estocásticos. La gravedad no va a depender de la dosis en sí. Por otra parte, el mecanismo va a tener lesiones subletales de una o pocas células. En la naturaleza, el aumento en la incidencia del cáncer es el principal efecto estocástico somático inducido por las radiaciones ionizantes. Además, la sensibilidad de los organismos multicelulares a la radiación cambia con el tiempo, siendo el periodo de crecimiento el de mayor sensibilidad. Es por esta razón que las dosis máximas recomendadas son menores para los niños y mujeres embarazadas. En las dosis de umbral, tenemos que no va a tener como tal un efecto en esto, pero también tenemos que el propio efecto o la gravedad del mismo no dependerá de la dosis recibida, sino que depende de otros aspectos, tales como el tipo de radiación, la localización de las células potencialmente malignas y las características del individuo expuesto. En la relación dosis y efecto tenemos que es probabilístico, así también va a tener una relación con la aparición que es tardía. Estos dos últimos tienen una probabilidad y también una aparición tardía, es porque el paciente con el tiempo, este efecto estocástico va a ir sumándose poco a poco. Entonces, si el paciente comienza a realizarse estos exámenes que van a tener radiaciones ionizantes, irá poco a poco aumentándose esto. Por eso que va a ser tardía, porque no va a ser inmediato, va a ser después de 6 a 7 años donde aparezcan estas alteraciones. Y probabilístico, porque dependiendo a la cantidad de exámenes que él se haga, va a tener un mayor o menor riesgo de padecer estas alteraciones. En la población pediátrica, estos datos son más relevantes porque los tejidos presentan mayor grado de sensibilidad, es decir, sus células tienen un mayor índice de mitosis y con menor grado de diferenciación. Adicionalmente, los niños tienen una expectativa de vida mayor, por lo tanto, habrá más tiempo para que se produzcan los eventuales efectos estocásticos que hace referencia al riesgo tras una exposición. Esto va a disminuir con el paso, pero esto nunca va a llegar a cero. De una manera sencilla, entonces, podríamos explicar que el riesgo global frente a la radiación se encuentra aumentado de 2 a 3 veces en los niños respecto a los adultos. Ciertos autores destacaron que los estudios epidemiológicos han vinculado a los rayos X diagnósticos con un aumento de cáncer en los pacientes, incluyendo pequeños incrementos de leucemia pediátrica en los hijos de madres sometidas a rayos X durante el embarazo. También existen casos de cánceres causados por rayos X en niños y adolescentes durante la infancia y durante la vida de ellos. En conclusión, se ha demostrado en diversos estudios epidemiológicos que la población pediátrica es la más sensible a los efectos de las radiaciones ionizantes. También debemos considerar que los niños, al tener un mayor tiempo de vida, en consecuente tendrán una mayor oportunidad de expresar los daños producidos por las radiaciones, tales como pueden ser la leucemia o el desarrollo de tumores cerebrales. A pesar de su gran utilidad e importancia dentro de pediatría, la comunidad profesional debe buscar un objetivo en común, el cual es la optimización y la mejora de su uso en esta área. Y entre las estrategias que se pueden adoptar para esto está la elaboración de protocolos específicos con criterios de justificación basados en claras indicaciones clínicas, así como el diseño de técnicas y protocolos y procedimientos para pacientes pediátricos. También la elaboración de directrices para la preparación de estos pacientes y la difusión de información acerca del riesgo de las radiaciones ionizantes dentro del ámbito profesional, tanto médico como no médico.